Bienvenidos, vamos a dar inicio de nuestra clase de Tito. Estamos a la mitad del versículo 2 del capítulo 2, según nos quedamos hace 8 días. Y vamos a retomar entonces. Dice el capítulo 2, versículo número 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esos tres últimos puntos que toca el apóstol Pablo, ¿sí? se consideran fundamentales en la conducta cristiana. ¿Y por qué decimos esto? Porque la fe tiene dos caminos. Uno de ellos es el conocimiento, o sea, la doctrina, y el otro tiene que ver con lo que creemos. O sea, el otro tiene que ver también en una dependencia de Dios. Entonces, cuando habla de sanos en la fe, el apóstol Pablo está pensando en la doctrina, en lo que creemos, y también está pensando en la dependencia que debemos de tener acerca de lo que creemos. Y eso obviamente pues modifica la conducta, ¿no? Es así como 2 más 2 son 4, ¿no? O sea, yo creo en esto, dependo de esto y mi conducta es esta. Entonces es ahí un gran desafío, ¿no? Para nosotros, ¿no? Como creyentes, ¿no? No solamente decimos que somos hombres o mujeres de fe por lo que creemos, sino también por lo que nos afirmamos, ¿no? Por lo que dependemos, ¿no? Dependemos de la palabra de Dios, dependemos de la guía de Dios, y eso se tiene que ver reflejado en nuestra conducta. Es inevitable, ¿no? Veíamos hace 8 días la cita de Romanos 4:19, tomando el ejemplo de la fe de Abraham, ¿sí? En donde su conducta se vio basada en lo que conocía y entendía y en lo que realmente dependía, ¿no? Desde el momento que le fue contada la fe como justicia, él vivió en una dependencia de Dios todo el tiempo que caminó y se vio claramente en su proceder. Entonces yo creo que ahí también es algo que nos llama a nosotros, ¿no? Claramente, ¿no? No solamente ya decirnos creyentes porque venimos a una iglesia, ¿no? Eso cualquiera lo puede hacer, sino porque hay una dependencia de Dios en nuestra vida y esa se traduce en nuestro andar, en nuestro comportamiento, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy serio esto, ¿no? Entonces, esa confianza en Dios se traduce diariamente en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, ¿no? Y eso afirma, pues, principios fundamentales de nuestro ser, ¿no? Entonces, obviamente son cuestiones doctrinales que les hablo y que son difíciles de matizar en cada área de nuestra vida, pero sí entendemos, ¿no? Entendemos plenamente esa confianza en Dios, esa seguridad de parte de Dios, y entendemos que eso se traduce en lo que somos, ¿no? Entonces, somos llamados a entender la doctrina, porque Dios nos ha dado esa capacidad de razonar, pero anótale bien ahí, y somos llamados a vivir lo que entendemos, así sencillo. O sea, ya no somos únicamente espectadores, ¿no? ¿Y por qué somos llamados a vivir lo que entendemos? Porque el Espíritu de Dios nos faculta para tener esa nueva vida en Cristo, ¿no? O sea, verdaderamente sí es posible a un nacido de nuevo caminar con Dios, en esa dependencia de Dios. Sí es posible. Aunque si somos bien honestos, nosotros pues sabemos que qué difícil es. O sea, no es algo no es algo así como tomarte un cafecito, ¿no? No es algo difícil, pero es posible. Y lo vamos viendo conforme vamos avanzando en el Señor, ¿no? O sea, en la medida que vamos avanzando y en la medida que nos va Dios permitiendo las pruebas, las aflicciones, vamos viendo cómo nuestra conducta va. Antes, del 1 al 10 andábamos en 0.5, ¿no? Ahorita a lo mejor ya andamos en 1, ¿no? Y así nos vamos. Pero es una parte fundamental de la fe, ¿no?
Entonces dice, está hablando de los ancianos, que sean sanos en la fe, es en ese camino. Luego dice sanos en amor. Otro de los principios bien fundamentales del cristianismo se está basando en el amor que hemos recibido de Dios. Dice Romanos que el Espíritu de Dios que nos ha derramado es el amor de Dios en nosotros, ¿no? Y la función principal del Espíritu Santo es guiarnos, instruirnos, enseñarnos, porque Dios nos ama. Qué difícil es esta parte, ¿no? Porque normalmente, con mucha facilidad, tú y yo nos oponemos a la guía del Espíritu de Dios y pensamos que Dios como que no nos quiere hacer bien, pero el verdadero amor de Dios es ahí, derramándonos el Espíritu de Dios, abriéndonos el entendimiento, ¿sí? En el corazón, en la mente, para guiarnos. Entonces, cuando está hablando en este camino, ¿sí? Sanos en el amor, o bueno, dice en el amor, es el amor de Dios recibido hacia Dios primeramente, y segundo punto esencial, hacia el prójimo. Esto es una parte bien fundamental del cristianismo. El que guarda los mandamientos de Dios cumple la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, y después, ¿qué sigue? A tu prójimo. Así sencillo, ¿no? ¿A poco no se dice bien fácil? Así como, ay, pastor, sí. Pero la vida real, la práctica de todos los días, híjole. Luego cuando el Señor nos pone el hermano lija al lado, ¿no? O al vecino lija, ¿no? Al lado. Siempre tenemos a alguien, siempre hay una parte, ¿no? Entonces, hablando de los ancianos, fíjate que es una etapa que normalmente es complicada para muchos porque es la cosecha de la vida. O sea, cuando llegas ya a esa parte, estás cosechando lo que has sembrado por años. Por eso muchos ancianos están amargados y son enojones, son intolerantes, son impacientes, porque están cosechando lo que has recibido, lo que trabajaste. Entonces, creo que ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a ese nivel de ancianidad, ¿no? O sea, estoy hablando ya de los últimos años, ¿no? Creo que todavía podemos trabajar en muchas áreas de nuestra vida para seguir labrando, para que cuando lleguemos a esa parte no estemos amargados y seamos ejemplo de amabilidad, de ternura, de un buen trato afable a los demás, ¿sí? Mostrando paciencia, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo, claramente aquí, mostrando el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces, porque pues la vida es muy rápida, ¿no? Llegamos a una edad donde transcurre la vida como transcurren las horas, ¿no? Una tras otra. Entonces, ¿por qué pone Pablo aquí en el amor acerca de los ancianos? Porque normalmente un anciano que está cosechando cosas incorrectas de su vida, que ha sembrado, son amargados, son intolerantes. Y eso lo descalifica como un anciano para dirigir la iglesia. O sea, eso lo descalifica totalmente. O sea, imagínate un pastor de 80 años, gruñón, ¿no? Egoísta, malhumorado, intolerante, ¿no? ¿Por qué? Porque está recogiendo. Entonces, y es algo que hoy no se trabaja, no se enseña, ¿no? Hoy a la juventud no se le enseña a ver la vida hacia adelante. Hoy uno de los conceptos más lamentables del mundo y que se ha abrazado es el aquí y el ahora. Importa el momento, ya después decidimos, no. Importa lo que hagas hoy, porque eso va a repercutir para el día de mañana. Y los que tenemos ya un poquito de años, pues ya lo entendemos, ¿no? O sea, eso no se da énfasis en la iglesia, ¿no? Y es una parte de la enseñanza clara a los jóvenes. Estás en una etapa de sembrar, trabajar, para que el día de mañana empieces a recoger lo que vas. Y de todas las áreas, profesional,
personal, ministerial, matrimonial, todas las áreas. Entonces, hoy una de las cosas muy tristes es que la vida se le da un sentido simple. Todo es como aquí ahora, viven para el momento, ¿no? Y es algo que no es correcto. Entonces, cuando dice, hablando de los ancianos, en el amor es en ese sentido, en el sentido del trato de amabilidad, de ternura, de un trato afable, mostrando realmente la paciencia que viene por los años. O sea, un hombre maduro en Cristo, sano, es un hombre paciente con los demás, sabe esperar los tiempos, ¿no? Y eso nos quita el egoísmo del corazón, ¿no? Yo oía hace unos días estaban hablando acerca del fondo para el retiro, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo me quedé impresionado con una estadística que dieron en este momento, que hay un gran número hoy de jóvenes maduros, y algunos de ellos ya inclusive hasta casados, que tienen que estar manteniendo a sus padres hoy en este tiempo. Es una parte de la cuestión de la sociedad. Dices, suerte, ¿no? Porque pues los tienen que mantener entre varios hermanos, porque no tienen, pues ya no, hay gente que ya no trabaja, no tiene pensión del seguro social, no tiene nada que los pueda sostener económicamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que los hijos, muchos de ellos solteros, muchos de ellos casados, sí tienen que estar manteniendo a los padres. Y es un mal social que está ahorita en este tiempo, en los años 2023 que estamos viviendo. Entonces nos remontamos a 30, 40 años, pues sí está crítico, ¿no? Porque fue una generación hace más o menos 30 años de los hippies. O sea, remóntate a los 70, 60, del peace and love, y que la libertad, ¿se acuerdan todos esos movimientos? Yo no los viví, yo soy más chico. O sea, yo nací en el año 63, cuando vino ese movimiento de Vietnam y todo eso. Yo tenía 6, 7 años, ¿no? Pero sí vi en mis hermanos eso. Y fue un tiempo de los Beatles, de los Rolling Stones, ¿se acuerdan? Todos esos movimientos pacifistas y que andaban en el mundo, y que el amor. Ahora son ancianos que no tienen cómo sostenerse. Está fuerte, porque hoy muchos de los jóvenes, aún casados, tienen que estar proveyendo, porque no tienen seguro social, no tienen, pues, a lo que el gobierno les da, ¿no? Su pensioncita que les dan, no sé cuánto les den, y su seguro popular. Bueno, ya creo que ya no existe, ¿no? No sé, pero qué lamentable es eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que considerar muchas cosas, ¿no? Pero ahí lo dejamos nada más, ¿no? Ustedes que están en esa parte, pues hay que seguir trabajando en nuestra vida para que pues podamos ser dignos al final del camino, ¿no? Luego sigue otra de las cosas, sanos en perseverancia, que es la palabra en paciencia. La perseverancia tiene que ver con la fidelidad a Dios en las adversidades y en las pruebas. Y sabemos que la vida tiene muchas adversidades y muchas pruebas. Una de ellas, así bien fuerte, es la edad, ¿no? Llegas a una etapa en donde se empiezan a manifestar muchas cosas aún en lo natural, ¿no? Muchas pruebas y adversidades. Hay otra cita en donde Pablo utiliza este principio. Nomás anoten la primera de Corintios 13:13, a donde establece la trilogía de la fe, el amor y la esperanza. La esperanza de la vida cristiana tiene que ver con la perseverancia, con la paciencia. Por eso es una de las cosas que se ha olvidado aún en la iglesia moderna, ¿no? La esperanza de la vida eterna. Eso se adquiere con perseverancia, con paciencia, guardando todos los días
tu salvación todos los días. Porque en esta vida no vamos a alcanzar el completo, ¿no? Nadie en esta vida. Entonces la perseverancia es la fe ejercitada en la vida con esperanza. Y la fe es la dependencia de Dios, el conocimiento de Dios, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1:3, vamos a ir, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso número 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un anciano firme en Dios es un anciano perseverante. Pero fíjate, ve el contraste, ya es una persona con muchas dolencias físicas, con muchas limitaciones naturales. Muchas veces hasta las limitaciones naturales nos quitan movilidad, ¿no? Pero es una persona perseverante en las cosas de Dios. Porque es una edad donde ya recibimos el desgaste natural del cuerpo, aunque no queramos. Y sí se siente, ¿no? Vas bajando tu nivel de productividad, tu nivel de capacidad. Se va notando, aunque no quieras, es real, es real. Pero un anciano maduro en Cristo se mantiene firme en lo que antecede, en la fe y en el amor, perseverando. Soporta las pruebas, las tribulaciones. O sea, no se desinfla fácilmente, ¿no? Y los que somos mayores, por ejemplo en mi caso y algunos de ustedes, debemos de ser ejemplo para los jóvenes. Debemos ser ejemplo de perseverar en el llamado de Dios a nuestra vida. No desinflarnos por cualquier cosa, porque somos ejemplo. O sea, si un hombre de 60, 50 años puede permanecer activo en el ministerio a pesar de su vejez, ¿qué puede decir una jovencita de 25 años? O un jovencito de 25, 30 años. ¿Qué argumento pueden decir? No hay ninguno válido, ¿no? Porque ellos están en la plenitud de la vida, ¿no? Entonces, por eso el Evangelio sana y sana tantas áreas de nuestra vida y sana esa parte de que podamos perseverar en el camino de Dios. Entonces, en los ancianos, la palabra de Dios debe de producir como fruto la fe, el amor y la paciencia. Personas tolerantes, pacientes, personas dependientes de Dios, pero que permanecen firmes. Yo lo decía en no recuerdo qué predicación en estos días. Los congregantes más asiduos aquí son los adultos, los ancianos. Algunos, otros están pero perdidos del espacio, y llenos de achaques y no vienen porque les duele la pestaña. No, y es válido hasta cierto punto. Pero hay muchos el domingo que permanentemente, aún siendo congregantes, están domingo a domingo. Y les decía, creo que les decía en la clase, en la de familia, ve los videos. Yo cuando de repente veo los videos digo, ay, mira, el hermano está firme hay un hermano aquí que aparece permanentemente firme cada domingo y está desde que nos cambiamos a Tláhuac, a la primera. Así está, y es un anciano. Entonces somos ejemplo para
Somos ejemplo de perseverancia, nosotros, las personas maduras, para la generación de chocolate que hay el día de hoy. Que todo les duele, todo les aflige, de todo se angustian. Pues dices, ¿cómo es posible, no? Con 36.5 de temperatura ya quieren estar en casa. Porque se sienten mal. Es la generación de ahora. Entonces imagínense, estamos hablando de la generación de los 60, 70 del Peace and Love y que hoy están siendo ancianos. O sea, son gente 10 años más que yo. Voy a cumplir 60, ellos son setentones. No tienen trabajo, no tienen seguro social, los hijos los tienen que mandar. Aún, fíjate, inclusive en ese programa hablaban que aún hoy a los nietos están haciendo frente a esas necesidades. Y es lamentable, o sea, es un patrón en la cultura en este país. Eso no se ve en otros países. Y es lamentable, y es serio, Se vuelven carga porque no trabajaron, porque no sembraron. Y no tienes que ser ni profesionista, o sea, a lo que te hayas dedicado en la vida. Y pues es algo lamentable, ¿no? Entonces nosotros como ancianos, que yo ya entro en el camino de los ancianos, ya caí ahí, bueno, estoy aquí unos días, ¿no? Pero ya voy a caer ahí. Somos llamados a ser ejemplo a las generaciones que nos anteceden, de perseverancia, de amor, de fe, de dependencia en Dios, de no claudicar, no darle esa parte a la generación que está llegando ahorita, que de todo se desaniman. Por eso hay tanta dependencia de cosas, como lo decía el jueves, de tantos vicios el día de hoy. O sea, no vienen a la iglesia porque tienen 36.5, pero se la pasan en el celular, ¿no? Ahí acostados en la cama, con los pies con hielo para que se le vaya a subir la temperatura, ¿no? Eso no puede ser. Pero así desafortunadamente estamos. Y ahora vamos a pasar a un tema complicado. Un tema complicado, ¿por qué? Porque tiene que ver más el camino cultural que lo que dice la Biblia. ¿Y por qué cultural? Porque sí vivimos en un país machista, muy machista. Y es complicado porque se le dan matices a ciertos versículos bíblicos con ese camino. Y aquí lo vamos a leer. Después, fíjate, ve el orden de Pablo. Después de los ancianos se van las mujeres ancianas. O sea, el orden de la Biblia no se equivoca. Y las palabras que el apóstol Pablo utiliza nos van a hacer reflexionar. Porque si hay un orden en la iglesia, pero un orden en cuanto al gobierno, pero el orden no tiene que ver en distinción de quién es más y quién es menos. El orden no tiene que ver en que ella pecó primero y el otro no pecó, porque es lo que dicen, no es que ella pecó. Ya, obviamente es una postura meramente humanista de hombres, ¿sí? Si ella pecó, pero la pregunta es, ¿dónde estaba Adán? Si ella representaba la parte más débil de la unión matrimonial, ¿dónde estaba Adán en el momento que ella fue tentada? Eso es cosas que la Biblia nos lo deja ver ahí y hay que entenderlo. Dice, las ancianas, y esta palabra asimismo es una palabra muy fuerte que significa igualmente. ¿Igualmente a qué? A los ancianos. O sea, lo que acaba de mencionar acerca de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, aplica a las mujeres. Pero el rol de las mujeres socialmente y en la iglesia es diferente. Nada más. O sea, es una parte importante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte.
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. No creo que nos alcance a ver el verso 4, pero está tremendo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Está tremendo esto. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Me voy a meter en problemas ahí. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, que dice, blasfemada. Entonces, lo primero que nos encontramos es esa palabra asimismo, que introduce en el segundo grupo de importancia en la iglesia, pero está hablando con respecto al orden, no de importancia ante el valor, ni mucho menos ante Dios. O sea, ya ya vamos a quitarnos el concepto machista que si nace mujer se equivocó de sexo. Ya eso es erradicarlo totalmente. Porque cuando uno como pastor, como hombre, tiene una ayuda idónea que te ayuda a sostener la ardua labor, entiendes la vida de un punto diferente. Cuando no tienes una princesita ahí en casa que no quiere hacer nada y que todo hay que acercar. No, cuando tienes una mujer que está dispuesta a trabajar codo a codo contigo y sufrir lo que tú sufres, entiendes las cosas desde un punto diferente. Porque hoy es la princesita que las uñitas y no quieren hacer. Estamos ante la generación que no saben cocinar y lo único que saben hacer es TikTok. Es la generación de ahora. Pero cuando estás con una mujer ahí que trabaja contigo, que sufre, que padece, ¿entiendes? Lo importante que es la ayuda idónea, y asumes el valor que tiene para tu vida ministerial, personal, familiar. Es algo impresionante, porque lo tienes que vivir para poderlo entender. Ahora, muchas de las cosas que ellos viven y mencionan es porque son machistas y tratan a la mujer como por allá. Mira, un ejemplo nada más. Antes, cuando retomamos todo, las actividades, ven la sacudida de Dios que nos hizo, ¿no? Primero la separación con casa oración, los cambios, la pandemia, así como que Dios nos metió en una licuadora, ¿no? Y nos aventó aquí, ¡pum! Caímos aquí después de casi 6 años, ¿no? Cuando empecé a decirle, vamos a hacer la oración, vamos a empezar la oración, yo le dije a Joad, que es el encargado, invita a los varones ancianos de la iglesia la primera reunión. Siéntate con ellos, dile, hermano, queremos. Tuvimos que poner a la doctora Laura para orar. Explíquenme eso. Quitamos la oración porque no hay hombres. Y yo le dije, y fue con ellos. No, es que ese es un ejemplo de lo que es la importancia de las mujeres dentro del cuerpo de Cristo. Porque para muchos nosotros estamos en pecado, porque un versículo dice que la mujer no le debe de enseñar a los hombres. Sí, está bien, pero dime de dónde tomamos para la oración. Hacemos lo que tenemos que hacer, invitamos a la gente, dicen no quiero. Obviamente seguimos trabajando y hemos estado trabajando y va a haber una renovación, ya hay nueva gente, nuevos jóvenes que están empezando a trabajar y que vamos a trabajar con ellos, pues para ese ministerio tan difícil que es la intercesión, ¿no? Que no es un ministerio fácil, ¿no? Pero seguimos trabajando. Entonces, cuando Pablo pone aquí a sí mismo, enlaza las virtudes de los hombres en las mujeres. Es algo que nos mueve todo, ¿no?
Si no fueran trascendentes ellas en el cuerpo de Cristo, ¿para qué Pablo escribe esto? Ahora, obviamente, para argumentar nuestros ideales humanistas, pues agarro un versículo, lo saco del contexto y lo estrangulo y digo, ahí dice. Eso es lo más sencillo. Cuando yo voy a tratar una doctrina, la tengo que valorar en toda la Biblia. Y sí, hoy hay un gobierno establecido por Dios en la iglesia, y la responsabilidad del gobierno se la da a los hombres. Esa es la responsabilidad, a los hombres. Somos llamados a ejercer el gobierno, a ser los ancianos que dirige la iglesia. Pero en el caso de las mujeres son llamadas a hacer esa ayuda idónea también ministerialmente. Pero no es el contexto de que vamos a apartar a mujeres allá y de este lado los hombres. Esos conceptos humanistas no funcionan dentro de la iglesia. Claro, funcionan para muchos, ¿no? Pero en lo que buscamos nosotros, porque el verso número 1 le dice Pablo a Tito, pero tú habla, Tito, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y dentro de la sana doctrina está el gobierno de Dios, valorando y poniendo a cada quien en el valor correcto. Los jóvenes también son de suma importancia en el cuerpo de Cristo, porque traen vigor al cuerpo de Cristo, traen fortaleza, traen trabajo al cuerpo de Cristo. Digo, inclusive la generación de chocolate hoy que tenemos, pues no tanto, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, empujándolos. Trabajar con los jóvenes es importante, ellos son un sustento, pero hay un orden que pone. Lo primero que pone, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ahora, hay que recordar algo que nos enseña la Biblia para poder entrar bien en este tema. La Biblia dice que a todos los creyentes, hombres y mujeres, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso dice la Biblia, ¿no? No distingue hombre o mujer. Todo el que es nacido de nuevo forma parte del pueblo de Dios, apartado para Dios. Y no hay género para Dios, hombre o mujer. Y la misma santidad que es demandada a los hombres es demandada a las mujeres. Y el mismo espíritu que viene a habitar en el corazón de los hombres habita en el de las mujeres. Entonces, la dignidad de comportamiento es la misma para un hombre que para una mujer. Por eso Pablo empieza diciendo que sean reverentes en su porte, que es parecido a ser sobrio, ¿no? Viene de ese camino. Reverentes en su porte, dignas. Porque en esa descomposición social han hecho a la mujer un objeto sexual socialmente, ¿no? La que tiene que enseñar, la que tiene que provocar, la que tiene que perder su dignidad socialmente aceptado es la mujer. O sea, aunque hoy pues ya toda esa desvirtud va diferente, pero por años nos vamos atrás, la pornografía y todo eso estaba basada más en las mujeres que en los hombres. Hoy ya es una descomposición social más seria, ¿no? O sea, socialmente es aceptable un desfiguro o una provocación en una revista de una mujer y no era tanto de los hombres, aunque hoy ya pues el camino va igual. Versículo paralelo, hay un versículo paralelo, Primera de Timoteo 2:10, primera carta de Timoteo, versículo 2, verso número 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan. ¿Qué significa profesar? Demuestran la piedad. ¿Qué es la piedad? El carácter cristiano. Primera de Timoteo 2:10, ¿estoy bien? Sí, ¿verdad? Ok.
Fíjate, en el Antiguo Testamento, las mujeres adultas eran llamadas madres de Israel. Así se conocían, las mujeres adultas. Eso no puede cambiar en el Nuevo Testamento. Son mujeres que deben de profesar el carácter de Cristo en ellas. Entonces, una mujer adulta en la iglesia es digna de respeto como un anciano en el cuerpo de Cristo. Y también debe de ser una mujer piadosa en el carácter, como el anciano, ¿no? Entonces, el Evangelio nos habla de implicaciones de vida plenamente. La Biblia encontramos muchos versículos que cuidemos nuestra manera de andar, de conducirnos. Y es lo mismo para hombres y mujeres. La mujer también debe de responder a la fe que promulga, ¿no? En su manera de vida. Su manera, inclusive hasta en su manera de vestir. Pero no estamos hablando que vengan de monja, ¿me entiendes? Ahora, no debemos perder de vista que el apóstol estuvo hablando mucho, el capítulo 1 anterior, acerca de los falsos maestros. Y la falsa enseñanza produce un estilo de vida torcido, chueco, inapropiado. La buena doctrina produce eso. Entonces, la mujer es llamada a través de la sana enseñanza a demostrar en su manera de vida, en el trato hacia los demás y en su manera de vestir. Es muy importante. ¿Por qué es esto? Porque la sociedad es lo contrario, ¿no? La sociedad promueve la exhibición del cuerpo femenino. Y no es correcto. Entonces, la autenticidad de su relación con Dios lo manifiesta en su carácter, en el carácter piadoso. Cómo se conduce hacia los demás, pero también tiene que ver cómo su apariencia. Entonces, cuando habla el apóstol Pablo, reverentes en su porte, está en el mismo concepto de los ancianos, que sean sobrios, serios y prudentes. Entonces, al ver una hermana madura en la iglesia, con ese carácter de piedad, estás viendo el reflejo mismo de la santidad. Son llamadas a eso, de que están caminando con Dios en sus vidas. O sea, la hermosura no tiene que ver con la sensualidad, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, dignamente, ¿no? Pero ya ves que hay lugares que no les permiten que se pinten, que se tiñan el cabello. Pues ya hasta los hombres se lo hacen. Pues, ¿cuál es el problema, no? Entonces, cuando dice las ancianas, así mismo sean reverentes en su porte, podemos resumir que deben de reflejar en su apariencia la santidad que tienen caminando con Dios en sus vidas. Pero sí entendemos el equilibrio, ¿no? La parte, podríamos decir que la parte más hermosa de la unidad matrimonial es la mujer, la que tiene ese deber, ¿no? Y la Biblia nos enseña, ¿no? Pero eso no quiere decir que los hombres no se bañen, no se rasuren, no tiene nada que ver. Entonces, y llegamos a otro punto bien importante, dice: no calumniadoras.
Mira, una de las cosas que ha traído a través de la sociedad es el descuido de la parte del matrimonio hacia la mujer. Y obviamente, una de las partes cuando tú estás como olvidado, como dejado así, pues es involucrarte en muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Primero vamos a entender algo. Calumniadora significa hablar mal de alguien. Calumniadora significa, para ti, para mí, una palabra común, chismear. Pero esto no es distintivo de las mujeres. Yo conozco muchos calumniadores y chismosos, muchos, que como no tienen que hacer, andan en eso. Muchos. O sea, porque el concepto de la sociedad es que no seas chismoso como las, ¿no? Pero son los hombres iguales. ¿Qué significa cuando dicen no calumniadores? Que sean discretas. Es lo mismo que le dijo a los ancianos: sean prudentes, que sean discretas. Ahora, en la parte natural, en la composición de diferencia que Dios nos hizo, nosotros tendemos a ser más cerrados y la mujer más abierta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a nosotros nos cuesta más trabajo a veces hablar y decir, ponemos nuestra cara de palo ya, ¿no? Y la mujer es más abierta. Esa es la parte natural, pero eso no implica que si son abiertas sean chismosas. Deben de ser personas que sean prudentes, que sepan escuchar con atención, sí, pero que sean discretas. Y la palabra prudente significa hablar cuando debes de hablar, con quien debes de hablar. Implica también escuchar lo que debes escuchar y a quien debes escuchar. Es lo mismo. Ahora, una de las cosas que se promueve mucho en el mundo es la murmuración, porque tiene muchos beneficios aparentes. El mundo murmura porque piensa que va a obtener algo. No sabemos que no es correcto. Entonces, cuando habla aquí que no sean calumniadoras, está hablando de que sean personas discretas. Ahora, una de las cosas que es real, que la mujer es más sensible a muchas cosas que nosotros. Una de esas sensibilidad es a lo que otras personas están pasando. La mujer es así. Nosotros somos como más objetivos, no sé, somos diferentes en la manera de ser. Pero ¿qué quiere decir esto? La mujer debe de aprender a ser discreta totalmente. Porque el refrenar la lengua es un fruto del Espíritu. El no calumniar, el darle rienda suelta a la lengua es la evidencia que no están dando el fruto de Dios a la cual son llamadas. Están viviendo en pecado y le están dando rienda suelta a lo que la sociedad misma las califica y las mete en ese costal. Primera de Timoteo capítulo 3 verso número 11. Primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo número 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esa palabra calumniadoras
de 1 Timoteo 3:11 es la palabra diabolus, de donde viene la palabra diablo. Entonces imagínate cuando se le da rienda suelta a la lengua y se pierde la discreción, ¿de qué lado están? ¿Y a dónde las llama Dios? Pero te fijas, socialmente son empujadas a eso. Ese es el punto, ¿no? O sea, para el mundo, hablar de chismes es hablar de mujeres. No, hoy hay hombres iguales. Es un pecado general. Es la ausencia de caminar con Dios, es la ausencia de estar bajo la dirección del Espíritu de Dios, que es el que produce en nosotros el fruto del Espíritu. Entonces una mujer que está centrada en Dios, una anciana, madura en Cristo, no calumnia, no chismorrea. ¿Por qué? Porque está ocupada en las cosas de Dios. Una mujer madura no puede ser insensata, no puede ser ignorante de la palabra de Dios. Entonces, para las hermanas que están en casa de tiempo completo, apaga tu televisor y ponte a estudiar tu Biblia. Cuando acabes tus actividades. Sencillo. Y los hombres son llamados a lo mismo, ¿no? En lugar de que salgas a platicar con la vecina, mejor platica con el Señor. Pero te fijas, socialmente eso es permitido. Pero no es así. Entonces es muy importante, ¿no? Porque da evidencia que no está siendo guiada por Dios. Ahora, ¿cómo va a ser ejemplo de las jóvenes si está caminando pues con quien no debe caminar? Si esa palabra que pone el apóstol Pablo en 1 Timoteo significa diabolos, pues ¿a quién le está dando honra? Pues es serio, ¿eh? Entonces, eso aplica a hombres y mujeres, ¿eh? Totalmente, ¿no? Y es algo que en la iglesia cómo se da, ¿no? Lamentablemente. No esclavas del vino. Habíamos dicho que en Creta había un conflicto social de alcoholismo que aborda a hombres y mujeres. Hoy estamos exactamente igual. Hoy tenemos un conflicto social muy grande de vicios, se ha gestado, como decía yo en la clase del jueves, el placer, el obtener, la satisfacción. Estamos ante una descomposición social enorme. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el aspecto social de la carta. Había un conflicto social de alcohol, de vino. Porque tanto a hombres y mujeres les dice, sean sobrios, no esclavos del vino. Y somos llamados, tanto hombres y mujeres, a no caminar en ese sentido de que el vino, el alcohol nos aborde, nos domine, ¿no? Entonces, así lo tomamos cuando dice no esclavas del vino, porque decía, ya ves, las mujeres son borrachas, los hombres también. Igualitos. Y hoy socialmente no hay límites, ¿eh? Hoy socialmente está tremendo. Y llegamos a un punto bien importante. Maestras del bien. ¿Qué es el bien? La primera pregunta, ¿no? Según el contexto, la vida guiada por el Espíritu de Dios. Es el bien. Una mujer que a través de su vida edifica la vida de otros.
A eso somos llamadas, a eso son llamadas las mujeres ancianas de la iglesia. A edificar a través de su ejemplo la vida de otros. Deben de ser un modelo a seguir de perseverancia, de fe, de todo eso. De paciencia, de amor hacia los demás. Por eso la mayor parte de las mujeres ancianas deberían ser servidoras de la iglesia para ser ejemplo de otros. Involucrarse en el servicio. Muchas de ustedes deberían estar involucradas en la iglesia infantil para poder ayudar a las madres jóvenes. Ahí vamos a llegar ahí. Pero pues no, nomás no. Nomás no. Hay que reflexionar a lo que Dios nos llama. A lo que Dios nos llama. Porque una de las ventanas más grandes de ver cómo está la iglesia es la iglesia infantil. Lo que esos niños hablan ahí, hermano. ¿Para qué te platico? Y tan sencillo, ¿no? Pero te fijas, la mayor parte de los maestros de la iglesia infantil son jovencitas. Ahí tienen que reflexionar. Porque yo no les estoy llamando. ¿Qué dice ahí? Maestras del bien. ¿Quién las está llamando a ser ejemplo hacia las generaciones que vienen? ¿El pastor o Dios? Entonces, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Y ahí lo dejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, cada quien en su lugar, ¿no? Son una parte fundamental las mujeres adultas en la iglesia, de la docencia de la iglesia, fundamental, con su ejemplo. Porque ahí cuando llegan los niños a la iglesia infantil, con rosaduras de 3, 4 días sin cambiarles el pañal, cuando le abren la lonchera y trae chetos, ¿no? Chetos y su Coca Light. ¿En serio? Pero te fijas, todos se centran en algo bien serio y mira, es para todos. El egoísmo en nuestro corazón es más grande de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque el egoísmo lleva mi vida, mis problemas, los vas a padecer. Mis dolencias los vas a padecer. Ahí estamos. Hay ciertas cosas en el grupo de la iglesia, en la iglesia, que le corresponde a los ancianos y a las ancianas. Y lo principal, con esto voy a terminar, es ser ejemplo de trabajo, de paciencia, de fe, de santidad, de todo eso. Ser ejemplo. Y solamente voy a dar la introducción del 4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Hay ciertas cosas que nosotros como hombres, socialmente, culturalmente, y también algo muy serio, por nuestra composición de pecado, nos imposibilita asistir plenamente a las mujeres jóvenes de la iglesia. Para eso están las ancianas. Para eso están. Y mira que ha sido un trato bien fuerte para nosotros en descalificación desde que determinamos hombres, la administración del pastor con hombres y la administración de la esposa del pastor con las mujeres. Sí, en la pandemia tuve que hacer muchas cosas yo era natural, ¿no? Pero el rol general es que la esposa del pastor ministre a las hermanas de la iglesia. Entonces, si no fuera fundamental en el ministerio,
Imagínate. Ahora, claro, nosotros tenemos la capacidad, sí, pero creo que hay ciertas áreas que no voy a especificarlas, que requieren más privacidad entre mujeres que un hombre y una mujer. Y ahí lo vamos a dejar. Este versículo 4, que está muy bueno, lo vamos a ver dentro de 8 días. Porque dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ups, ahí sí me voy a meter en problemas. ¿Sí? ¿En serio? Van a ver. Porque ya ves que hoy hay guarderías desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Sí, no es broma. Hoy los niños de brazos, desde las 6 de la mañana los van y los dejan en una guardería, y no sé a qué hora los recojan, pero hay quien los va a recoger hasta las 11 de la noche. Y está para pensarse, ¿no? Pero bueno, lo dejamos dentro de 8 días. Recuerden, su manual del trimestre pasado lo tienen que ir haciendo. Ya estamos en tiempo de entrega, ¿sí? Y mándelo al correo de pastor.principal@ibri.mx. Mándelo con su identificación y si lo mandan, yo les tengo que contestar de recibido. Si no reciben mi respuesta, me tienen que decir que no les he contestado. Yo les contesto desde ahí, para que yo de ahí lo mando a la persona que los califica, ¿sí? Pero es importante que lo vayan haciendo. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera ustedes afirman tanto de lo que se habla aquí, ¿sí? Y aparte todo está grabado. Dios los bendiga, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana.